por siempre he de decir y he de testificar que nos guiarás hasta el final. Nuestro Dios es Dios eterno, Él nos guiará más allá de la muerte y por la eternidad su amor nos sostendrá y nos guiará hasta el final. Nuestro Dios es Dios eterno, Él nos guiará más allá de la muerte y por la eternidad su amor nos sostendrá y nos guiará hasta el final y nos guiará hasta el final y nos guiará hasta el final. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Guíanos, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor. Sosténnos, Padre, con tu palabra, Padre. Guíanos, Señor, para hacer conforme a tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. En esta tarde de discipulado vamos a agradecerle a Dios por los estudios que tuvimos acerca de nuestra plática o nuestro hablar con otra persona, que va a estar caracterizada por la honestidad, la precisión, la franqueza, la motivación de edificar, la gracia y la afabilidad, un tono de respeto, el estímulo, un tono positivo y natural, el calor y la ternura, un tono placentero, tiempo apropiado, una exquisita sensibilidad a las necesidades de otros, la amabilidad, el consuelo y la esperanza. Nuestro hablar con otra persona va a estar caracterizada por un espíritu de servicio, por una sensibilidad hacia los intereses de los demás y otra relacionada con la sensibilidad al sentido del humor de los demás. Recordemos que tiene que ser un lugar apropiado o la escena apropiada. Todo esto, amigas y hermanas, lo podremos lograr porque la presencia de Dios está con nosotros y nos da esa gracia para comunicarnos efectivamente con los demás. También empezamos un estudio acerca de cómo tener los oídos abiertos. La semana anterior estuvimos escuchando la palabra de Dios y aprendiendo que Jehová escucha y oye. He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. También la palabra dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Por qué Dios está atento a nuestras oraciones? Porque su presencia está con nosotros. Aprendimos que un atributo de nuestro Señor Jesucristo era escuchar bien.
Él escuchaba todo lo que Dios le decía. Y en Juan 15:15 dice, todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. De la misma forma esta tarde está haciendo eso con nosotros, ya que la Escritura presenta al Espíritu Santo de la misma manera. Jesús dijo a sus discípulos, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Juan 14, versículo 26 y capítulo 16, versículo 13. Aprendimos acerca de escuchar con todo nuestro ser cuando alguien nos esté hablando, escuchar con el hombre interior, estar ahí totalmente en un sentido físico. Aprendimos que este es un requisito fundamental para el buen escuchador. Es necesario también que el hombre interior esté ahí presente, totalmente, tanto en lo emocional, en lo mental, como lo psicológico. Aprendimos cómo escuchamos con la mente, la diferencia entre escuchar y tener los oídos abiertos. Porque puedes escuchar sin tener tus oídos abiertos, tus oídos no abiertos. Y eso significa no escuchar en realidad. Por lo tanto, cuando escuchamos solo con el hombre exterior y no con el interior, no estamos escuchando de una manera efectiva. También aprendimos a escuchar por medio de las emociones. Y el bien escuchar requiere disciplina y autocontrol. Como aprendimos en Proverbios 2:2, que tenemos que hacer que esté atento nuestro oído. Proverbios 22:17, que inclinemos nuestro oído y escuchemos. Y Proverbios 19:20, escucha el consejo. En esta tarde vamos a ver el bien escuchar involucra la humildad. Cuando el doctor Wayne Mack empezó a aconsejar a la familia de Samuel y de Susana, se impresionó que Samuel hablaba el 80% del tiempo. Cuando el doctor hacía preguntas a otros miembros de la familia, Samuel los cortaba y también cortaba al consejero familiar, añadiendo detalles o terminando sus pensamientos por ellos. Dominaba la conversación en todas las sesiones. Aún trató de controlar los temas que estábamos considerando. Ya para terminar la sesión ese día, el consejero familiar les preguntó, ¿es representativo de su comunicación en familia lo que ocurrió hoy? Todos estuvieron de acuerdo. No les dijo el doctor el por qué había preguntado eso, pero como había grabado la sesión, les indicó que fueran a casa, escucharan la cinta y evaluaran la forma en que se comunican unos a otros. Les dijo, escuchen lo que dijeron, cómo lo dijeron, quién habla más y cualquier cosa relevante relacionada con la manera en que tu familia se comunica. A la siguiente semana iban a regresar y les iban a compartir lo que habían aprendido. En la siguiente sesión, este consejero familiar les preguntó qué habían aprendido. Como de costumbre, Samuel fue el primero en responder. Noté que yo hablaba más que nadie. También observé que a veces interrumpo a otros o añado a lo que dicen. Siguió Susana. En nuestra familia hablamos mucho, pero muy pocos de las cosas que yo quiero discutir. Usualmente hablamos de las cosas que interesan a Samuel. Soy buena para escuchar, estoy lista para escuchar lo que Samuel dice, pero me gustaría que me prestara atención cuando quiero hablar con él de asuntos que considero importantes. Ya me rendí en cuanto a discutir con él sobre muchas cosas. O me corta o empieza a dogmatizar acerca de lo que debo hacer, o me da la impresión de que estoy haciendo perder su tiempo y desviando su mente de cosas más importantes. Amigas y hermanas, el mal hábito que tenía Samuel para escuchar violaban muchas directrices bíblicas y era un estorbo para las relaciones,
familiares constructivas. No solo evidenciaba insensibilidad, también expresaba una forma sutil de egoísmo y orgullo. Es orgullo decir, asegúrate de que la atención esté concentrada en ti mismo. Escoge los temas a discutir. Lo que tú tienes que decir es más relevante de lo que los otros miembros de la familia tengan que platicar. Tus problemas y preocupaciones son más serios que las de ellos. Aprovecha cuanta oportunidad tengas para mostrarle a la gente lo que sabes, cuánto sabes y qué has logrado. Todos van a interesarse en la narración de sus experiencias y logros. La humildad está diametralmente opuesta a este tipo de pensamiento y comportamiento, según la Biblia. Toma nota. Si eres sabio y humilde, vas a apreciar y escuchar el consejo de otros. Si eres sabio y humilde, escucharás respetuosamente lo que otros dicen antes de dar tu opinión en X asunto. Si eres sabia y humilde, hermana, vas a refrenarte de sacar conclusiones o dar tu consejo hasta que hayas escuchado con cuidado. Reconocer que tu perspectiva de un asunto tal vez esté distorsionada por estar basado en datos insuficientes o influida por intereses egoístas significa que no eres sabio ni humilde. Según la Biblia, si eres sabio y humilde, vas a considerar la perspectiva de otros. Y por último, si eres sabia y humilde, vas a ser pronto para oír, tarda para hablar, tarda para irarte. Como dice Santiago 1:19. Escuchar es una manera de servir a los demás. Es una manera de considerar a los demás como mejores que tú. Como dice Filipenses 2, versículo 3. El hablar no requiere de humildad, pero sí requiere mucha humildad escuchar en verdad a los demás. Cuando hablamos, estamos en el centro. Somos las estrellas de la función, o la estrella de la función. Cuando escuchamos, somos parte de los actores de soporte. Para escuchar correctamente es menester adoptar una actitud y una postura de siervo. Esto requiere que pongamos tanto nuestro hombre interior como el exterior a la disposición de la o del otro, diciéndole: hija, esposa, hermana, compañera de trabajo, tus intereses, preocupaciones, problemas, éxitos o fracasos son más importantes que los míos. Escucharé lo que me tengas que decir en tanto que sea de una manera bíblica. Dejaré que te expreses ampliamente. Estoy a tu disposición. Enfoquémonos en lo que es de importancia para ti y no en lo mío. Esto, según la Biblia, es ser sabio, sabia y humilde. Vamos a hablar acerca de una clase de escuchar que es especial. Al explicar la parábola de los 4 tipos de tierra, Jesús nos dio una pista muy buena en cuanto al bien escuchar. Habló de los que oyen, pero no escuchan. Ahí está, el hombre exterior escuchando, pero el interior no está escuchando. Hablo de los que oyen, pero no escuchan. En apariencia parece un juego de palabras, pero Jesús no deja lugar a dudas de lo que significa esta oración. Y añade las palabras explicativas en Mateo 13:13. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Según Jesús, el escuchar involucra entender lo que la otra persona dice, tal como él o ella quiere que sea entendido. Mientras no ocurra esto, como diría Jesús, no has escuchado realmente a la otra persona. Hermana o amiga, no sé si tú te has dado cuenta. Hay veces los hijos están hablando y pareciera que lo estamos escuchando con el hombre exterior,
Pero en el interior, nuestra mente está en otro lugar. ¿Y saben qué? Eso daña a los hijos. Cuando tú eres una consejera y un miembro de la familia acusa a otro de decir algo doloroso u ofensivo, tienes que escuchar lo que el acusado dice muchas veces. Yo no dije eso. Entendiste mal. Esto es lo que dije en realidad. Por semanas, meses y años, una persona puede estar remoliendo algo que ni fue dicho, nada más que lo malinterpretó sin reconocerlo. Estar segura de escuchar correctamente las palabras que dijo otra persona es una cosa. Por cierto, un paso primordial. Pero dos personas pueden usar las mismas palabras de manera diferente. Dicen que un buen número de palabras en español puede centuplicarse debido a los significados que cada una tiene. No lo sé con certeza. Lo que sí sé es que dos personas pueden usar las mismas palabras y entenderlas de manera distinta. Piensa en las diferentes maneras en que la gente entiende las palabras. Te amo. La palabra derecha tiene varias definiciones. Los significados de leal o gentil o bondadoso o a tiempo o considerado pueden variar en cada una. Lo que es discutir para una persona puede ser pelear para otra. Frugalidad, sumisión, respeto y comportamiento apropiado son otras palabras que pueden tener varias interpretaciones. En Juan 2, la palabra de Jesús acerca de destruir este templo fueron mal entendidas, como lo encontramos en Juan capítulo 2, versículo 19-21. Por templo, él quería decir su cuerpo físico, pero la gente pensó que hablaba del templo literal en Jerusalén. 3 años después, usaron su interpretación en contra de Jesús durante su juicio para acusarlo frente al Sanedrín, como dice Mateo 26, versículos 59 al 61. Pero en Juan 3, 1 en adelante, el encuentro de Jesús con Nicodemo es otro caso de lo mismo. En esta ocasión, Jesús tenía en mente el renacimiento espiritual cuando confrontó a Nicodemo con la necesidad de nacer de nuevo. Pero Nicodemo estaba en otra onda mental, pensando en términos de un nacimiento físico. No podía imaginar cómo un hombre grande podía nacer de nuevo. Aunque escuchó las palabras de Jesús, estaba totalmente confuso. Necesitó pedirle a Jesús que le explicara lo que quería decir. Dice el Dr. Wayne que al principio de su matrimonio, su esposa y él experimentaron malas interpretaciones similares. Por usar palabras similares en distintos sentidos, a veces uno creía que estaba totalmente de acuerdo con algún asunto cuando no era así. Luego procedían a actuar según su supuesto entendimiento, esperando total respuesta y respaldo de parte de su esposa. Hasta después el doctor descubrió que su acuerdo no era tan completo como pensaba, porque él había entendido una cosa y su esposa había entendido otra, tantito o bastante distinto al de él. Hermanas y amigas, el dar significado distinto a las palabras y las oraciones puede causar en otro sentido también problemas. Dos personas pueden pensar que están en desacuerdo acerca de un asunto cuando en realidad sus puntos de vista son compatibles. Pancho usa una palabra o frase con cierta intención. David interpreta de distinta manera la intención que tuvo Pancho y responde de una manera negativa. Como Pancho no está consciente de la mala interpretación que hizo David, no entiende el por qué David está enfadado. Al pensar que David está actuando de una manera irracional, Pancho se halla envuelto en una lucha de frustración y enojo. La importancia de escuchar con efectividad. Averiguar e investigar lo que la gente quiere decir con las palabras que usa es el segundo paso hacia el entendimiento. Los pasos 3 y 4 consisten en tratar de tener una lectura correcta de lo que la otra persona está sintiendo. Y el 4, que lo que está tratando
de lograr con sus palabras sea exactamente eso. Las mismas palabras pueden tener distintos significados dependiendo de las emociones del parlante y su propósito que tiene al hablarles. Esto es tan normal, amados hermanos, en ciertas culturas. Este consejero familiar había escuchado a su hijo llamar a su hija Gansita Tontuela de vez en cuando. De por sí esa frase podría ser una ofensa, pero si oyeras a su hijo usar esas palabras, tú te podrías dar cuenta de que está expresando amor y adoración a esa persona. El tono y el calor de su voz expresan claramente cuánto se deleita en decir estas palabras. Toma nota, hermana, y le pido al Espíritu Santo que nos ayude a discernir cuando la gente habla, cuál es el tono y el calor de su voz cuando escuchamos. Buenos escuchadores han aprendido a preguntar, ¿qué está sintiendo el parlante y qué está tratando de lograr con su plática? Supongamos que yo digo, me voy. ¿Podría alguien malinterpretar estas palabras? Definitivamente. Aunque las palabras en sí pueden ser entendidas fácilmente, discernir la intención de un mensaje requiere una lectura correcta del estado emocional y el propósito que se persigue al hacer esta declaración. Dependiendo de esos factores, el estado emocional y la forma en cómo se está haciendo esa declaración, estas palabras sencillas podrían encerrar un número de diferentes mensajes. Puede que el bien escuchar incluya identificar las emociones que siente el parlante y el propósito de su discurso. Pero ahí está el detalle, porque tú y yo no somos omniscientes y no podemos leer el corazón como lo hacía Jesús. En Juan 2, versículo 24-25. Por esta razón, no debemos pronunciar juicios rápidos ni presumidos sobre las intenciones de la otra persona. Algunas veces, alguien que está herido puede hablar de una forma donde está expresando su sentimiento y alguien que no está escuchando, con el hombre interior y el hombre exterior, puede tener apresuradamente un juicio rápido. Proverbios 18:2 dice, no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Proverbios 18:13. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. Amada hermana, ten cuidado de no pronunciar juicios rápidos ni presumidos sobre las intenciones de la otra persona si no has seguido los pasos que hemos estado enseñando. Proverbios 19:20. Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabia en tu vejez. Por esto, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y 1 Corintios 13, versículos 4, 5 y 7, todavía matiza y enfatiza más esto. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Quieres ser una buena oidora, amada hermana? Los que quieren ser buenos oidores tienen que aplicar los principios de estos versículos de las Escrituras a sus hábitos de oyente. Los cristianos que van a Dios en busca de su gracia deben de tener la voluntad de ser disciplinados y trabajar muy duro para obtener y desarrollar patrones bíblicos para escuchar, lo cual los habilitará tanto para escuchar como para entender. Ser un mejor escuchador ha sido relegado a la categoría de bonito, pero no necesario en realidad. El estudio de las Escrituras
y la experiencia en consejerías bíblicas te llevan a concluir otra cosa. Para el cristiano que quiere edificar una familia fuerte para Dios y estudiar para ser un buen escuchador, son parte de las materias fuertes en la escuela de Dios que dura toda la vida. El que tenga oídos para oír, que oiga. Terminamos diciendo que no podemos tomar a la ligera las instrucciones de Dios claras y escriturales acerca del escuchar. Jesús dijo en Juan 14, versículos 21 y 23, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama, mi palabra guardará. Y como Jesús nos manda a escuchar, esa es una buena manera de expresar nuestro amor por Él. El amor de Cristo hacia nosotros y nuestro amor hacia Él como respuesta deben ser suficiente motivación para mejorar nuestras habilidades para escuchar. Oremos. Amado Padre Celestial, que estás en los cielos y en la tierra, hágase tu voluntad y no la de nosotros. Santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, amado Padre, por venir a compartirnos tu sabiduría para poder vivir una vida reposada y en paz contigo y con nuestro prójimo. Gracias por motivarnos, Señor, a escuchar mejor para que podamos desarrollar mejores relaciones con nuestra familia. Gracias por recordarnos por qué se requiere el dominio propio para escuchar, así como la humildad, Padre. Gracias por mostrarnos, Padre, que escudriñemos nuestro corazón para ver si hay orgullo cuando escuchamos, por enseñarnos a discernir entre el hombre interior y exterior. Ayúdanos a escuchar la intención o el propósito de las personas cuando están hablando. Danos ese regalo, Padre, del don del discernimiento, para que cuidemos cuando escuchamos el sentimiento, la intención de los demás. En el nombre de Jesús te doy gracias por hacer, Padre, que nuestro rostro manifieste tu sabiduría, porque tú estás con nosotros. Y gracias por adornar con la hermosura del Evangelio nuestras vidas, nuestra forma de hablar y nuestra forma de escuchar. Glorifica a tu Hijo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Mujeres Radiantes es un ministerio de alcance de Lady Campos Canadian Women's Foundation, INC.